Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Estamos en medio de una serie de mensajes que hemos titulado Revisión y que tiene como objetivo el poder repasar y el poder volver a traer a nuestra mente aquellos principales pilares que sostienen el trabajo de nuestra iglesia local aquí en Concepción. Comenzamos hace un par de domingos atrás hablando primero de la misión, de cómo el Señor nos ha convocado a ser una iglesia que esté orientada hacia el cumplimiento de la misión que el Señor nos encomendó cuando Él ascendió a los cielos, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La semana pasada avanzamos hacia un segundo pilar de nuestra visión que tenía mucha relación con la acogida, con ser una familia de acogida, con poder relacionarnos como una verdadera familia en Dios y poder encontrar en el contexto de la comunidad un espacio en donde poder sentirnos amados y en donde también, por supuesto, poder amar a otras personas. Y hoy día vamos a avanzar hacia el tercer pilar, que tiene que ver también con el servicio. ¿Sí? Nuestra visión dice que queremos ser una familia de fe, de acogida y de servicio. Y hoy día nos vamos a centrar en esa expresión, en la expresión del servicio, en la expresión del compromiso que asumimos como iglesia local de trabajar en el reino de los cielos. Y para eso vamos a hacerlo leyendo un texto que está en Mateo 25, capítulo 31 al 46. En este texto vamos a descubrir un llamado de nuestro Salvador Jesús al servicio. Y de hecho así se llama esta predicación. Llamados para servir. Basados en Mateo 25, del 31 al 46. Y lo que nosotros vamos a ver en este texto bíblico es una poesía que está marcada por un contraste entre la luz y las tinieblas. En esta narrativa bíblica, los seres humanos no son calificados ni categorizados por su género, por su raza o por su condición social. En esta narrativa bíblica se nos presentan dos grandes grupos. A unos el Señor les llama ovejas y a otros el Señor les dice cabritos. Y en el contexto de Jesús hablando sobre el destino de los hombres, hay una separación entre ovejas y cabritos en el contexto de Jesús hablando acerca del destino eterno que ocuparán las personas. Y este texto nos muestra que nuestras actitudes no son las que nos salvan. Eso es muy importante. Vamos a dedicar la primera parte de este sermón a dejar muy claro eso. No son nuestras actitudes las que nos salvan, pero nuestras actitudes pueden ser una característica de aquellos que hemos comprendido el amor de Cristo Jesús. Y por lo tanto, si bien somos salvos por la fe, hemos sido salvados también para vivir una vida que refleje en su más amplio espectro el carácter propio de nuestro gran Salvador Jesús. Tenemos el hermoso desafío de transformarnos en discípulos de Cristo y reflejar su carácter en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que presta atención a lo que dice este texto a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En esta primera parte del texto vale la pena detenernos para poder percibir lo que Jesús nos presenta. En primer lugar, vemos a un Jesús que no está representado por esa típica imagen de su estado de humillación, ¿sí? Sino que al contrario, se nos presenta un Jesús glorioso, un Jesús victorioso. Se nos muestra al Hijo del Hombre rodeado de ángeles, sentado en su trono.
Entonces la imagen de Jesús no es la imagen de aquel hijo humillado, ¿cierto? En su estado de humillación, sino que en su estado de exaltación, de glorificación, siendo Él el Rey del universo, se manifiesta con poder, con sus ángeles en su trono, delante de los hombres. Y dos cosas acontecen cuando Jesús se manifiesta. En primer lugar, que las naciones serán reunidas. Las naciones serán reunidas. El verbo aquí que se traduce como reunir es un verbo que era muy conocido por quienes componían el círculo cercano de Jesús. Usted muy bien sabe que muchos de ellos eran pescadores por oficio. Y esta palabra reunir se ocupaba en el contexto de la pesca cuando los pescadores lanzaban sus redes y recogían las redes y los peces eran capturados y los peces eran reunidos para ser traídos a la barca. Entonces esta expresión también es utilizada ligándola a la hospitalidad, como cuando uno invita a alguien a la casa, ¿cierto? Nos vamos a reunir en la casa, ¿sí? Vamos a recibir visitas, atendiéndolos de buena manera. Entonces el texto apunta en primer lugar a la convocatoria de Jesús, que se presenta para atraer a todas las personas delante de Él, para juzgarlas. Entonces, ahí es donde se presenta la segunda acción. Primero, el Señor se manifiesta para reunir a las naciones. Y luego dice el texto que Él las separará. Las reúne para separarlas. Ahora, esto no es contradictorio, puesto que Jesús separa con un propósito. Y los límites que Él establece para distinguir a las personas no son límites arbitrarios. De hecho, durante la semana estuve buscando una herramienta que se me perdió en la casa. Tenía que hacer una reparación ahí menor en el hogar y estuve buscando una herramienta y me acordé, bueno, yo tengo mis herramientas todas en un mismo estante, ¿sí? Pero ahí me recordó lo importante que es que a pesar de que uno tenga las herramientas en el mismo estante, ellas también estén ordenadas para tener más fácil acceso a ellas, para saber, aquí dejé el martillo, aquí dejé, no sé, la desatornilladora, acá dejé el serrucho, acá está la sierra, qué sé yo, para poder encontrar las formas, las herramientas de mejor manera. Es una pequeña ilustración para demostrar el punto, ¿sí? Lo que nosotros vemos acá en este texto es que Jesús está reuniendo a las personas en un mismo lugar, pero también después distinguiendo entre ellas a través de límites que no son arbitrarios. Bien. Entonces, volvamos al texto de Mateo 25 porque estamos dentro del contexto de la venida de Jesús, eso es indudable. ¿Okay? Y Mateo 25 sigue diciendo lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Interesante. Mateo nos dice que Jesús, manifestado en su gloria en su segunda venida, separa a las ovejas de los cabritos por un criterio que está en su corazón, que no es arbitrario, y a las que son sus ovejas les dice, vengan benditos de mi Padre y entren a heredar el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y aquí hay dos palabras que son muy importantes que podamos destacar para comprender de buena manera lo que Jesucristo está enseñando en este texto. Primero, dice, venid benditos de mi Padre, y después dice, heredad el reino preparado para vosotros. Es decir, tenemos la palabra bendición y la palabra herencia. Fíjense, respecto de la palabra bendición, Matthew Henry, que es un muy famoso comentarista, escribió lo siguiente. Primero, Jesús afirma que ellos son benditos, y al decir que son benditos, los transforma en eso. La ley los maldecía por sus muchas faltas, pero Cristo, habiéndolos rescatado de la maldición de la ley, pagó el precio por ellos y los transforma en benditos. Entonces, piensen esto. Cuando el Señor separa a las ovejas de los cabritos y llama a unos benditos, esto no lo hace en función de que vea en ellos algo meritorio que los haga dignos de esta calificación. No hay nada en ellos que los haga dignos de ser llamados benditos. Lo que nosotros vemos acá es que ellos no son benditos por sus méritos ni por sus acciones. Ellos son benditos por un acto de imputación de Jesús hacia ellos.
Y algo similar sucede con el segundo concepto, el concepto de herencia. Matthew Henry también, famoso comentarista, respecto de esta palabra comentó lo siguiente: lo que se tiene por herencia no es obtenido por algún mérito, sino puramente por la acción de Dios. Es Dios quien nos hace herederos, herederos del cielo. Nosotros recibimos esa herencia en virtud de nuestra filiación, de nuestra adopción. Si hijos, también herederos. La herencia no se recibe porque se gana, no se recibe porque se conquista mediante alguna acción que yo pueda generar. La herencia se recibe por quien mi padre dice que soy yo, que soy su hijo. Y porque estoy afiliado a mi padre, entonces soy digno de su herencia. No porque en mí haya alguna acción, sino por lo que mi padre dice que soy. Entonces, la herencia de la cual Jesús está hablando en esta escena final de los tiempos es una herencia que no se recibe por méritos obtenidos mediante obras o acciones, sino es exclusivamente un obsequio, un regalo de Dios, como parte de los beneficios intrínsecos de haber venido a formar parte de la familia de Dios. Dios me escogió, me amó sin tener yo mérito alguno, me hizo parte de su familia y por tanto, como Dios dice que soy su hijo, entonces, por derecho propio tengo acceso a la herencia. No como recompensa de mis buenas acciones, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, al perdonar mis pecados, pagar mi deuda, ponerme a cuentas con el Señor y pasar a ser hijo de Dios. Entonces es claro que el propósito de la Escritura es consistente en todo lugar. La Escritura en todo lugar nos enseña que la salvación no es producto de ninguna acción humana, sino que es fruto única y exclusivamente del propósito de Dios. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Desde el verso 8, Pablo escribió lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este texto es fundamental para unir mi primera gran idea con la segunda que quiero destacar. Porque lo que vemos acá, confirmado por el apóstol Pablo, es que no son nuestras acciones las que nos salvan, no son nuestras obras aquellas que nos dignifican delante del Señor, sino que la gracia de Dios opera en nosotros. A través de aquel Jesús que entró en la historia y que murió nuestra muerte, a través de Él tenemos acceso a la salvación. Pero lo segundo que dice el texto en Efesios también es importante. Y que es lo segundo que yo quiero destacar y que Mateo también lo va a destacar a continuación en los versículos que vamos a leer. Somos salvos por la fe, no por las obras, pero somos salvos para buenas obras. Hemos alcanzado redención en Cristo Jesús para marcar la diferencia, para vivir vidas que valgan la pena y que glorifiquen a Dios sirviendo a los otros. Ese es el llamado de Jesús para nosotros. La redención no es solamente disfrutar de una salvación personal y una fe privada, sino desbordar esa salvación para que también nuestras estructuras puedan ser redimidas. Y de esa forma también la redención alcance no solamente el corazón de los escogidos del Señor, sino que también pueda redimir a la creación completa, a la cultura que nos circunda. Somos salvos para marcar una diferencia. Tú has sido salvado y eres salvo para ser un agente activo del reino de Dios que refleje el carácter de Jesús en la historia. A partir de nuestras actitudes, somos llamados a marcar esa diferencia, a ser llamados discípulos de Cristo y a ser reconocidos como discípulos de Cristo a través de nuestro servicio. Y esa es la razón
por la que Mateo, después de que establece a Jesús en su retorno, distinguiendo entre dos grupos, dice lo siguiente. Verso 35. Porque tuve hambre, y está hablando de las ovejas, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, Jesús les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí, a propósito de lo que estamos meditando respecto del servicio, vemos que la disciplina espiritual del servicio es también algo que nos puede ayudar a redefinir nuestras prioridades. Tener claro cuál es nuestra vocación como hijos y discípulos de Cristo es también poder redefinir nuestras prioridades y consecuentemente también redefinir nuestras agendas. Entonces piense en esto. Servir en la Biblia es seguir el modelo de Jesús. Cuando hablamos de ser una familia de acogida y de servicio, lo que estamos queriendo enfatizar es servir siguiendo el modelo de Jesús. Porque servir no es solamente llenar nuestra agenda con actividades cristianas. Porque ya lo dije al principio, no es la acción en sí misma la que marca la diferencia. Que usted hoy asuma responsabilidades dentro de la iglesia no será suficiente para proveer en ti una conciencia clara del significado del servicio. Porque servir es percibir el modelo de Jesús. Servir es ver cómo Jesús amaba y se entregaba por las demás personas. Servir es leer nuestro entorno en la óptica de la misión a la que Dios nos está invitando a participar. Es percibir los problemas que están a nuestro alrededor y actuar a partir de los principios del reino de Dios. Eso es servir. El texto apunta, de hecho, a varias situaciones puntuales. Usted las puede enumerar ahí. Habla de personas desnudas, de personas enfermas, hambrientas, sedientas, personas presas. Lo interesante es que la imagen que Jesús evoca es notar que la condición de estas personas no se califican como necesariamente problemas personales, aunque en esencia lo son, sino que en realidad lo que descubrimos acá es que Jesús está apuntando más bien a los problemas sociales y culturales. Jesús está apuntando a las estructuras que muchas veces perpetúan estas indignidades. Entonces la oveja, no el cabrito, la oveja, aquel que es bendito por su Padre, aquel que es llamado a heredar el reino de los cielos, es capaz de percibir el sufrimiento en los otros y verse obligado a actuar. Pero fíjense en esto, dicha acción no puede ser calificada meramente como algo asistencial. El servicio no es asistencialismo, porque ¿sabe lo que hace el asistencialismo? Solamente sirve para aplacar nuestras conciencias. Es una especie de aspirina a nuestra mente para convencernos de que estamos haciendo algo. Muchas veces tiene que ver con la búsqueda del reconocimiento. Muchas veces tiene que ver con los aires de superioridad. Pero la oveja, ¿qué sirve?
Lo hace porque ve a Jesús en el otro. Lo hace porque ve a Jesús en el otro. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a servir, no con el propósito de hacernos notar, no con el mero propósito de sentir aquellas palmaditas en nuestra espalda que nos dicen, bien, lo hiciste espectacular. Servimos por medio de Jesús para que la gente pueda encontrarse con Él. Nuestro servicio no tiene que ver con un reconocimiento o ni siquiera con un aplacar nuestra conciencia. Servir es mostrarle a Cristo a las personas. Es mostrarle a Cristo a las personas. Es encaminarlas hacia nuestro Salvador. Al momento en que servimos, hermanos, nuestras prioridades cambian. Ver el sufrimiento a nuestro alrededor con la óptica del reino nos hace percibir también nuestras propias carencias y necesidades. Servir nos hace recordar quiénes somos y de dónde el Señor nos tomó y de dónde el Señor nos sacó. Servir nos hace repensar incluso cómo vamos a gastar nuestro dinero. Servir nos ayuda a ver a Cristo en el otro y tener conciencia del otro. Hay una historia de un periodista que entrevistó a Teresa de Calcuta. Y el periodista en aquella entrevista le reconocía lo difícil que sería para él hacer lo que Teresa de Calcuta hacía. Por ejemplo, bañar a una persona leprosa. El periodista le decía, tal vez ni aunque me pagaran $1.000.000, yo sería capaz de bañar a un leproso. Y Teresa de Calcuta le respondió diciendo, yo tampoco bañaría a un leproso por $1.000.000. Lo hago, pues cuando lo miro, cuando veo a la persona que estoy ayudando, veo a Jesús. Hermanos, cuando vivimos con una actitud de servicio, nuestras vidas tienen la capacidad de impactar la historia. Así podemos redimir también las estructuras sociales que están afectadas por el pecado y la maldad. Y podemos también de esa forma entonces transformar aquello que nos parecía difícil de cambiar. Bill Hybels, en uno de sus muchos libros, él escribió lo siguiente respecto de la iglesia local. La iglesia local es la esperanza del mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. ¿Y por qué lo dijo? Porque porque el único organismo que puede realmente cambiar nuestras estructuras sociales es la comunidad de discípulos. Es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos que son capaces de percibir lo que está mal en la sociedad. Son ellos los que tienen la sensibilidad dada por Dios de percibir al otro que sufre. Y además, porque lo hacen sin ninguna otra motivación que la comprensión de su intimidad con Dios y el amor que les es ofrecido. Hermanos, si la iglesia logra vivir de esta manera, ella va a ser la esperanza del mundo. Ella va a ser la esperanza del mundo. Sigamos con el texto y veamos cómo Jesús ahora se dirige al otro lado, a los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida
eterna. Aquí también hay algunas palabras profundas que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, apartaos de mí al fuego eterno. Esta expresión tiene mucho que ver con seguir con nuestro camino, con seguir adelante y perseverar en la senda que nosotros hemos elegido. Esta expresión, de hecho, aparece en otras dos ocasiones. La misma expresión, apartados de mí, aparece en otras dos ocasiones en Mateo. En Mateo 25, verso 9, en la parábola de las vírgenes. Y también en el mismo capítulo 25, pero en el verso 16, en el contexto de la parábola de los talentos. Cuando se refiere a la parábola de las vírgenes, dice el verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esta expresión id es la misma de apartaos, es la misma raíz griega. Sigan su camino. Y en el versículo 16, en el contexto de la parábola de los talentos, el que recibió 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Hay una segunda palabra en este texto que fácilmente resalta a nuestros ojos, ¿cierto? Que es la expresión malditos. La expresión maldición o malditos se ocupa en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tomamos estas dos expresiones, apartados de mí y malditos, no es difícil concluir que Jesús está contrastando, miren esto, contrastando dos estilos de vida. Por un lado, están aquellos que decidieron vivir sus vidas, sus agendas, sus prioridades, de forma que eran capaces de percibir a los otros, de atender las necesidades de los otros. Y esa es la actitud de alguien que se dice llamar discípulo de Cristo. Pero también está la actitud de aquel que no se dice llamar a sí mismo discípulo de Cristo y que por lo tanto no entrará en el descanso eterno. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que contrastan con la actitud de las ovejas y que decidieron vivir vidas y que decidieron establecer sus agendas y decidieron establecer sus prioridades en función de no percibir al otro, sino que vivir vidas solamente autocentradas. Jesús deja claro que el corazón de esas personas es un corazón que carece de frutos, carece de actitudes, carece de servicio, carece de coherencia, carece de palabras de bendición, porque son corazones autocentrados. Entonces Jesús nos invita a que como familia de fe, de acogida y de servicio, construyamos relacionamientos sinceros, que no estén contaminados con segundas intenciones, que no estén contaminados con la intención de buscar el favor para uno mismo. Quienes vivieron sus vidas de esta manera, vivieron y vivirán distantes de Jesús. Pero aquellos que siguen el estilo de vida de Jesús podrán recibir la herencia de la gloria eterna. Por lo tanto, Jesús en este texto nos presenta las consecuencias y lo dice muy claro. Quienes desperdiciaron su vida mirando para sí mismos, sin percibir el mundo a su alrededor, esos que viven sin ver a Jesús en la vida de quienes están a su lado, van al castigo eterno. Van al castigo eterno, como el fruto de quienes son. Personas que no se consideraron discípulos de Cristo, viven vidas autocentradas, sin mirar a los otros. Ellos van al castigo eterno. ¿Cuál es la actitud que demanda nuestro Señor de quienes somos discípulos de Cristo? Aquellos que están justificados pueden tener sentido de plenitud eterna y de servir libremente y cumplir con su papel en la historia. ¿Para qué? Para terminar nuestros días diciendo, valió la pena vivir. Valió la pena vivir. Porque fuimos creados en Cristo para servir, para buenas obras, para reflejar el carácter de Cristo en la historia. Entonces quiero dejarte con 3 desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos,
La hospitalidad de Jesús debe moldear nuestra hospitalidad. La preocupación de Jesús por el otro debe cambiar también la manera en que nosotros nos preocupamos por el otro. Ya les se lo dije, servir es mirar e imitar el modelo de Jesús. Eso es servir. Segundo, el sufrimiento no debe solo cambiar nuestra percepción, también nuestra agenda y, por qué no, también nuestro presupuesto. ¿Qué podemos hacer por aquellas personas? Para eso fuimos creados, para hacer la diferencia, para invertir nuestras prioridades, para ocupar nuestros recursos a fin de bendecir y ayudar también a otros, para encontrar nuestro lugar en la comunidad de discípulos, a fin de cumplir nuestra vocación histórica de desplegar el reino de los cielos a nuestro alrededor. Y por último, al servir, debemos apuntar hacia el foco. Quien sirve con la motivación idólatra de hacerlo solamente por amor al prójimo, también está equivocado. Servimos al otro porque amamos primeramente al Señor, y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Servir es el resultado de la misión, y la misión es ir y predicar el Evangelio. La misión es glorificar a Dios por medio del cumplimiento de nuestro mandato. Cuando nos comprometemos a participar de lo que Dios está haciendo en la historia. Dios está actuando en la historia y nos está involucrando en esa historia para que marquemos la diferencia en la misión, en la acogida y en el servicio. Así es como se despliega este espectro bíblico de lo que el Señor demanda sobre nosotros en la particularidad de nuestra iglesia local. Eso es lo que queremos ser. Una familia de fe, de acogida y de servicio, pero que sirve siguiendo el modelo de Jesús. Te invito a hacer una oración. Querido Padre Celestial, te agradezco, Señor, por tus misericordias. Porque hoy día, Padre, nos has recordado que nuestra filiación hacia ti, Señor, no fue conquistada por nuestras acciones, no hay nada en nosotros mismos, Padre, de manera intrínseca que nos haga merecedores o dignos de la salvación que nos has dado gratuitamente a través de Cristo Jesús. Sin embargo, Señor, también hoy día quiero reconocer nuestros errores, quiero reconocer mis pecados, Señor. Porque llamándome a mí mismo discípulo de Cristo, no he sido capaz de reflejar su carácter en mi entorno, en las decisiones que tomo. Te quiero pedir perdón, Señor, para que tú, mediante tu Espíritu Santo, reorientes mis prioridades. Reorientes, Señor, y también reavives aquella vocación que has puesto en cada discípulo de Cristo. A fin, Señor, de que podamos involucrarnos en lo que tú estás haciendo en la historia, de llevar la redención no solamente como un estandarte de salvación personal y fe privada, para llevar el estandarte de la redención, a fin, Señor, de también reestructurar todo aquello que nos rodea, para que el mundo pueda encontrarse contigo. Oh Señor, ayúdanos. La misión es muy grande, pero tenemos a un gran Salvador y a un gran Dios de nuestra parte. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Mi querido hermano, la próxima semana ya sería el último sermón de la serie Revisión. Y también desde ya les queremos invitar a que prepare su corazón y por supuesto también su agenda para las actividades de Semana Santa, que comenzarán el día jueves 1 de abril. ¿Sí? Estoy solamente aquí confirmando de que así sea. Efectivamente, jueves 1 de abril, en donde tendremos una vigilia como iglesia a través de la plataforma Zoom. Y también tendremos otras actividades durante la semana, pero desde ya queremos dejarlos invitados a que aparte ese fin de semana llamado Santo para poder recordar y celebrar juntos a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Le dejo un gran abrazo, cuídese mucho, que tenga una hermosa semana, incline su rostro y reciba la bendición de nuestro Dios.
Y ahora que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amor de Dios, nuestro buen Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos ustedes, queridos hermanos, allí en sus hogares, con esta iglesia en particular, pero con todo el pueblo de Dios también, desde ahora y para siempre. Amén.